Buenos días a todos, soy el padre Jason Jorquera, monje misionero en Séforis, Tierra Santa. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos para el día 26 de mayo. En aquel tiempo los discípulos iban subiendo camino a Jerusalén y Jesús se les adelantaba. Los discípulos se extrañaban y los que seguían iban asustados. Él tomó aparte otra vez a los 12 y se puso a decirles lo que iba a suceder. Mirad, estamos subiendo a Jerusalén, y el Hijo del Hombre va a ser entregado a los sumos sacerdotes y a los escribas. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Se burlarán de él, le escupirán, lo azotarán y lo matarán, y a los 3 días resucitará. Se le acercaron los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Él les preguntó: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a la izquierda. Jesús replicó: No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber, o de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: Lo somos. Jesús les dijo: El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar. Pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Vosotros nada de eso. El que quiera ser grande sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero sea el esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, en el Evangelio que acabamos de escuchar nos encontramos con el conocido episodio en que los apóstoles Santiago y Juan se acercan a Jesucristo para hacerle la llamativa petición de sentarse junto a Él en el cielo, es decir, de asegurarse desde ya el supuesto honor que pensaban les correspondería por pedirlo desde ahora. Pero Jesucristo, una vez más, responde contra toda humana lógica para darles una gran lección acerca de la humildad, aquella virtud tan hermosa que es capaz de atraer para el alma los beneficios de Dios, quien siempre ha tenido predilección por los humildes. Y es por eso que Jesucristo no desaprovecha esta oportunidad para instruir nuevamente a sus discípulos, es decir, los encargados de llevar la buena nueva por el mundo después de la partida de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. El que quiera ser grande sea vuestro servidor, y el que quiera ser el primero sea el esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate por todos. Es decir, que Él mismo es el ejemplo, Él es quien les ha dado ejemplo a los apóstoles de la manera en que hay que vivir esta virtud, sirviendo a los demás. Con estas palabras, claramente Jesucristo quiere enseñarnos que para ser agradables a Dios, debemos caminar por el camino de la humildad, de la cual Él mismo, como hemos dicho, nos dio ejemplo y además nos lo reveló explícitamente, cuando nos dijo: Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Estas palabras son muy instructivas. Nos muestran que las máximas del espíritu de este mundo, o espíritu terreno, que es el espíritu que se queda en las cosas de la tierra olvidándose del cielo, están en oposición directa con las ideas de Cristo. La idea que el espíritu mundano tiene de la grandeza es gobernar, pero la grandeza cristiana, sin embargo, consiste en servir. Es ambición del mundo recibir honores y atenciones, pero el deseo del cristiano nos llama a servir a los demás en lugar de ser servido por ellos. En una palabra, aquel que más se empeña en servir a sus semejantes y ser útil a los hombres, a los demás, es más grande a los ojos de Cristo. ¿Qué es la humildad? Es la virtud que consiste, podríamos decir,
en el conocimiento de las propias limitaciones y debilidades y en obrar de acuerdo con ese conocimiento con total confianza en Dios. Es decir, que el fundamento de la humildad es la verdad. Por eso se dice que es sierva de la verdad, y la verdad es Cristo. Por tanto, para ser realmente humildes, es necesario obrar imitando a Cristo y considerando, como enseñan algunos autores, lo que yo tengo de mí mismo y lo que el otro tiene de Dios. ¿Qué hacer para alcanzar la humildad? Mencionamos 4 cosas. En primer lugar, aborrecer la soberbia. Dios aborrece a los soberbios, dice el libro de los Proverbios. Y el apóstol Santiago escribe en su carta, pero a los humildes da su gracia. Por eso, como decíamos, Dios siempre ha tenido predilección por el humilde. Segundo, no gloriarnos del bien que hagamos. Decía San Agustín que donde no procede humildad, todo cuanto bien hagamos será pasto del orgullo. Porque como dice San Pablo, hablando de sus dones, por gracia de Dios soy lo que soy. Esto no significa no reconocer los dones recibidos, pero sí justamente reconocerlos como recibidos de Dios y no de nosotros mismos. Tercero, mantenerse en desconfianza de sí mismos. Porque si Dios no nos ayuda, no podemos conservar la gracia. Sin mí nada podéis hacer, dice nuestro Señor. En cambio, los humildes, los que ponen su confianza en Dios y no en sus fuerzas, se lanzan a hacer cosas grandes a pesar de sus miserias. Porque el humilde sabe que toda obra comenzada por Dios, pese a la miseria, pese a los defectos propios del hombre, será terminada por Dios si el hombre no la obstaculiza con su orgullo y se reconoce como un mero instrumento de su gracia. El humilde entonces es magnánimo. Por eso es falsa humildad aquella que resalta, remarca nuestros defectos, pero que apaga los deseos de santidad. Simplemente decir yo no soy nada, yo no puedo, soy algo vil, pero no poner esa miseria a las manos de Dios, eso no es una humildad verdadera. En todo caso quizás puede ser orgullo disfrazado, buscando la atención, buscando ser el centro, lo que sea, pero la humildad verdadera reconoce, como hemos dicho, ese defecto, las limitaciones, etcétera, pero los pone con confianza en las manos de Dios porque sabe que Él puede terminar la obra comenzada. Y en cuarto lugar, aceptar las humillaciones. Hay que aceptarlas en primer lugar, las que nos vienen, y no buscarlas a menos que sea por una inspiración divina, por un claro discernimiento. Pero en primer lugar, aceptarlas. Este es uno de los remedios más eficaces. ¿Por qué? Porque las humillaciones son instructivas. Nos ponen en la verdad sobre nosotros. Quiero saber en cuál será, no sé, mi grado de orgullo. Bueno, tengo que ver cómo reacciono ante las humillaciones. O qué tanto estoy dispuesto a humillarme por Jesucristo. A padecer en silencio, sin quejarme y poniéndolo en manos de Dios, ofreciéndoselo, etc. Finalmente, como la humildad es andar en verdad, y Jesucristo mismo es el camino, la verdad y la vida, no podremos ser humildes si no tenemos una sincera amistad y contacto con Cristo. Por lo tanto, la verdadera escuela en que podemos forjar en nuestras almas la humildad, así como todas las demás virtudes, será la escuela de la oración, que no es otra cosa que el encuentro con Cristo, en que a medida que se acrecienta nuestro conocimiento de Él, de sus beneficios y en consecuencia nuestra amistad, también se acrecentarán los efectos de su gracia en nuestras almas y el deseo, obviamente, de asemejarnos a Él. Por eso escribía don Columba Marmion que un alma que no entra frecuentemente en contacto con Dios en la oración no puede poseer la humildad en alto grado. María Santísima es la criatura que mayor humildad poseyó en esta tierra, al punto de ser elegida por Madre de Jesús, el Hijo de Dios. A ella le pedimos la gracia de crecer cada día en sincera humildad y que aparte de nosotros todo orgullo para que pongamos solamente en Dios nuestra confianza, pero toda nuestra confianza. Ave María Purísima, sin pecado concebida.